¿Qué es la noche? ¿Es aquel espacio de horas entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana? ¿Es aquel manto que nos cubre a los insomnes en las altas horas de trabajo y las más oscuras horas de la creación? Esta es la pregunta cuya misteriosa y horripilante respuesta se guarda en lo más cercano a la locura del hombre, al delirio nocturno, a la poesía de Jaime Sáenz. La poesía de Jaime Sáenz recorre este camino nocturno para llegar al otro lado de la noche y al mismo tiempo para no salir de sí mismo, en su poemario más oscuro, La Noche. Sáenz tiene que ser el escritor cuando menos el poeta boliviano más popular de todos. Y digo popular, no el mejor, porque es muy cool ser un acérrimo fanático de Sáenz. Contracorriente, como nos gusta creernos a los novicios literatos. Nos gusta leer sobre la muerte, la oscuridad, la creación, y tal vez nos gusta pensar que podríamos ser el próximo Sáenz, un escritor oscuro, que allá donde va tenía un permiso dado por consenso unánime de beber, maldecir y gritar como un desquiciado, seguido siempre por un séquito de aduladores que le seguían a todos lados y bebían de sus excreciones para ver si se les pasaba algo de su talento. Y es porque el mito del escritor genio y atormentado se sedimentó mejor que la realidad del poeta, aquel que no bebía tanto como se cree, aquel que fue abandonado por su esposa e hija, aquel que amaba a los aparapitas, aquel que se inspiraba en el romanticismo alemán, aquel que se intrigaba por la vida y la muerte. Pero no malentiendan, si la leyenda de Sáenz se ha hecho una hipérbole, no tiene que ver con el auténtico talento del poeta de la oscuridad, cuya obra es pesada, incómoda y que cala en el interior del hueso del cráneo, donde no puedes rascarte. Con este pequeño marco introductorio al poeta y su obra, se darán cuenta de que lo que viene no es ningún viaje común. Es el viaje interno para descubrir a la noche, y la noche que se oculta en su interior, la que se oculta en nuestro interior. Esta no será la primera vez que hablemos del gran poeta, pero por mi parte estoy contento de que su primera obra revisada por nosotros sea mi favorita. La estructura del poemario se divide en 4 partes, que tenemos narradas en cutres audiolibros, si les interesa. Pero por lo pronto, recordemos las partes de las que se compone la obra. La primera, la noche, que no habla sobre la noche común, sino sobre la otra realidad, la otra faceta de la noche, aquella que no todos pueden percibir, y la que muy pocos pueden llegar a conocer. Es la noche que debemos descubrir, aquella que se acerca pero no se queda. Es la revelación no revelada, la tentación del saber, del ser, de la noche. La segunda parte, titulada El Guardián, tiene que ver con la experiencia de la voz poética en el umbral de lo vivo y lo muerto. Un delirante idilio en el que el muerto presencia a los médicos hurgando sus adentros, a sus familiares y desconocidos cotilleando a su alrededor. No deja de venirme a la mente el humor y la ironía de estas escenas de la obra de Sáenz, aquel que de joven iba a la morgue a intentar develar el misterio de la muerte misma, aquel que molestaba a los muertos, tiene ahora el cuerpo sobre la mesa siendo profanado. Brota en mí una pequeña risilla. Naturalmente es parte del humor de Sáenz, un humor y el recordatorio de una humildad necesaria para conocer el otro lado de la noche. Y si hablamos de humor, no puede faltar la mención al hombre toro, aquel ser onírico que vigila sentado en la puerta con los brazos cruzados y que tiene pavor por los taparacos. Pero ¿quién no les teme a esos insectos gigantes con alas negras que presagian muerte? La tercera parte es la que parece más fuera de lugar y en la que me extenderé un poco. Pues mientras que en conjunto los poemas nos hablan sobre el viaje de la voz poética, la noche, el alcohol, el cuerpo del cuerpo y la otra noche, esta parte tiene el justo nombre de intermedio, como de una entremesa antes del gran final, pero que no deja de tener su encanto. Una pequeña historia tan inenarrable que me dan ganas de hacer un video particular. Pero en palabras simples, habla sobre cómo en una noche de noviembre en la ciudad se desata una histeria colectiva al darse cuenta a los pobladores que se han hundido en una oscuridad ultraterrena que no puede ser deshecha. No había ni una estrella, no había un planeta, no había firmamento, el cielo estaba en tinieblas.
Una oscuridad terrible que enloquece a todos y a los pocos cuerdos les hace hacer fogatas y tirarse a arder en ellas para salvar tan siquiera un poco de luz. Sin embargo, esto no es lo más extraño. Lo más extraño de este apartado, extraño aún para Sáenz, o tal vez no tanto, es la llegada de estos misteriosos seres en vehículos extraños. Estos enormes seres, negros por completo, salvo por sus blancas manos. Estos monstruos de enorme tamaño y de extrañas y metálicas vestiduras, con la tecnología por fe, produciendo caos y aterrorizando, comiendo, matando y bombardeando, causando una destrucción y un terror tan terrible como en la más tenebrosa historia de ciencia ficción. No hay quien pueda entender este intermedio. Hay quien afirma que puede tratarse de una alegoría del golpe de estado del 1 de noviembre de 1979 y del correspondiente terror a la dictadura. Pero como digo, no hay quien lo entienda. No se puede entender, solo se puede presenciar la imagen surreal a través del verbo de Sáenz. La cuarta parte es una vez más la noche, pero no es la misma noche. Esta es la noche que es un personaje en sí mismo. Esta es la noche que se esconde dentro de la noche. También se explora más del cuerpo, del mundo y del cuerpo que habita dentro del cuerpo. El desdoblamiento se profundiza, se hacen las preguntas filosóficas para culminar el viaje de interioridad. ¿Qué es el cuerpo? ¿Qué es la noche? Homologando al cuerpo y a la noche, contraponiéndolos para ver aún más adentro. Sincerándose, la voz poética le pregunta a sus adentros. Y como la más terrible y aterradora de las prosopopeyas, el interior responde. Contesta de la forma más natural posible para cerrar el viaje de interioridad de la forma más lúgubre y enloquecedora posible. Publicado en 1984, el libro se divide en las ya mencionadas 4 partes. Se compone de versos largos y hace uso del oxímoron o la paradoja para obligar al lector a pensar y reflexionar sobre lo escrito. Conceptos opuestos se hacen posibles y al mismo tiempo absolutamente imposibles. También en las mejores ediciones se suman los imponentes dibujos de Hermann Geimer, que no son solo dibujos, son lo más parecido a la expresión de la obra poética en forma de imagen. Ilustraciones que entienden lo absoluto de la noche, como un sol negro, que lo cubre todo y que también nos habita. Tan incomprensibles y surreales como puede ser la misma obra de Sáenz. La obra tiene mucho que ver con la obra Recorriendo esta distancia, en cómo maneja este tópico de ir a un lugar, de acercarse a algo, sin moverte de tu sitio. Otra de las paradojas de Sáenz, según Blanca Vittuchter, para Sáenz, pensar en sí mismo será pensar en el mundo, y pensar en el mundo será pensar en sí mismo. Como en muchas obras de Sáenz, es necesario cruzar el umbral para acceder a este mundo misterioso, un ir en pos de una puerta que conduce a lo desconocido, que habría que ver para conocer y enfrentar lo que hay en el otro lado. Mauricio Murillo dice al respecto: ese otro lado, por supuesto, es el que habitan los muertos, y es en esa búsqueda que el poeta intentará aprender a morir. Pero el crítico también afirma que habitar este otro lado implica también ser habitado por él. Yo diría que Sáenz, que trabajó mucho la muerte, es justamente en La noche, su último libro poético, donde tiene que afrontar el paso de la muerte, idea con la que todos podemos seguramente lidiar mejor o peor, a los muertos, que es donde nos cuesta más lidiar, porque eso ya tiene nombres concretos y pérdidas concretas, a mi muerte, es decir, a la muerte que a cada uno de nosotros le va a llegar, ¿no? Y que le llega en términos, en ese poema, físicos, ¿no? Entonces yo creo que hay un arco amplio y muy conmovedor en Sáenz, que pasa de las ideas de la muerte a los muertos concretos, a la muerte concreta de uno en el cuerpo que uno tiene. Esto es lo que reconoce el poeta en su experiencia. Intenta decir lo que hay del otro lado, pero es algo que no puede describirse, solo se puede experimentar. La voz poética solo puede decirlo de forma indirecta, enrevesada con un humor, del que hace uso cuando la muerte y la oscuridad son inevitables. En realidad, el otro lado de la noche es un lugar sumamente extraño, y es el alcohol el que lo ha creado. El alcohol en la obra de Sáenz tiene un sentido ritual,
aunque también consciente el sentido de la autodestrucción que nos es más familiar. Monasterios dice al respecto: el protagonismo que el alcohol tiene en la noche apunta al esfuerzo de un sujeto que durante toda su vida, y ahora su muerte, lucha por expandir las fronteras del conocimiento. El alcohol es entonces un medio para alcanzar este otro lado, transitar en este momento surreal en el que estás muerto, pero no lo estás. Es el punto medio entre la embriaguez total y la sobriedad. Aquellos que se sienten muertos, pero que aún permanecen en perpetuo movimiento, pueden alcanzarlo. No cualquier borracho, sino un gran bebedor. Recordemos a los amados aparapitas de Sáenz, de tantas obras suyas y de la novela Felipe Delgado. Estos cargadores, estos aparapitas que Sáenz tanto admiraba por su simplicidad, su humildad, su cercanía con la muerte y con el otro lado, y su relación, como no, con el alcohol, como deja claro Sáenz en su ensayo El Aparapita de la Paz. Pues yo me ufanaba bebiendo precisamente a razón de 2 litros por día y, por tal motivo, me consideraba un borracho de marca mayor. Nada tan ridículo frente a los aparapitas, bebiendo como ellos beben, unos 6 litros por día. Y otra de las razones de por qué Sáenz admira a los aparapitas es porque estos tienen el valor de sacarse el cuerpo, lo que nos lleva al siguiente punto: el cuerpo dentro del cuerpo. Como la noche que habita la noche, el cuerpo, nuestro cuerpo, es también habitado por otro cuerpo. Aquí surge el desdoblamiento, donde tienes que mirar hacia adentro, el momento en que el umbral que atravesamos nos haría llegar a un abismo doble. La paradoja se complejiza, problematizando al cuerpo y sus adentros. La infamiliaridad irrumpe y todo se trata no de morir, sino de vivir. Todo se trata del cuerpo, porque la noche y el cuerpo son finalmente homologados. Con temor miramos a nuestro interior. Es el momento que lleva a la locura a la mayoría. Pero para los que tienen el suficiente aplomo, es el momento del aprendizaje. Es saber que la vida y la muerte son homólogos. El desdoblamiento se completa y reconocemos al cuerpo que habita el cuerpo. Reconocemos que la noche es la revelación no revelada, pero aún así, estas nos preocupan. Yo me pregunto, ¿qué es tu cuerpo? Yo no sé si te has preguntado alguna vez qué es tu cuerpo. Es un trance grave y difícil. Yo me he acercado una vez a mi cuerpo y habiendo comprendido que jamás lo había visto, aunque lo llevaba a cuestas, le he preguntado quién era. Y una voz, en el silencio, me ha dicho: yo soy el cuerpo que te habita y estoy aquí, en las oscuridades. Y te duelo, y te vivo, y te muero. Pero no soy tu cuerpo. Yo soy la noche. La noche es el libro que yo recomiendo para entender o tratar de entender la poética de Sáenz. El libro tiene una escritura paradójica que nos da a entender que vida y muerte son lo mismo. Se hace un énfasis en el desdoblamiento y en recorrer la distancia. Contiene un humor que puede ser su única forma de batallar contra lo surreal, en aquel tránsito abismal entre la vida y la muerte, y como toda buena obra de Sáenz, incomoda y fascina por igual. Es un libro muy corto, pero que te perseguirá cada vez que cierras los ojos, cada vez que te embargue el deseo de gritar, al sentir cerca el abrazo de la noche, de la cual tal vez puedas refugiarte en la luz del día, pero es de tu cuerpo del que no puedes escapar, ni de sus adentros, donde eres habitado por otro cuerpo, el cuerpo dentro del cuerpo que te susurra: yo soy la noche. El azul, etérea inmensidad, nube gris su manto tendió y nació la nieve junto al sol.